Josué capítulo 5 comienza diciendo que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado. Sus corazones se acobardaron y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. Podemos ver entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 12 que aquí va relatando entonces cómo el corazón de estos pueblos tuvieron temor, y luego de eso como Josué, entonces mandado por el Señor, manda a que se circunciden los del pueblo de Israel, ya que como habían cambiado de una generación a otra generación, la generación anterior no se había circuncidado. Entonces lo que tenía que hacer el pueblo era circuncidarse cada uno de ellos para cumplir cuál era el propósito y la voluntad de el Señor. Luego de eso podemos ver que el Señor le dice a Josué que habiendo sacado lo propio de Egipto, ahora ellos tenían que estar ahí y celebrar la Pascua del Señor. Entonces lo que hacen ahí es celebrar la Pascua. Nos dice el verso 11: el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado, y vemos que el maná que había estado todo ese tiempo acompañándoles, ahora finalmente desaparece. Luego vemos que desde el verso 13 hasta el verso 15, donde termina este capítulo, Josué dice que ya estaba cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio a un hombre que estaba ahí con una espada desenvainada en la mano. Entonces le pregunta si era de ellos o de sus enemigos, y él le dice que más bien él era el capitán del ejército del Señor. Y entonces Josué se postra y hace reverencia a él, y entonces él le dice que se quite las sandalias de sus pies, porque el lugar donde está es un lugar santo. Así que así lo hizo Josué. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar de este capítulo número 5? Sabemos que la circuncisión era un mandamiento muy importante, pues reflejaba la señal del pacto. Pero sabemos que en el nuevo pacto, luego vemos que la circuncisión, no solamente la circuncisión física, sino que ya estaba profetizada que lo que el Señor quería era que los corazones se circuncidaran, que sus corazones sean limpiados y apartados del mal. De igual manera el Señor nos llama a apartarnos de todo pecado, de toda maldad, y vivir solamente para su gloria, haciendo que más lo que el pueblo se le había mandado, celebrar la Pascua. Ahora la Pascua, o nuestra Pascua, es Cristo. Cristo es el Cordero, Cristo es quien ha derramado la sangre por nosotros, Cristo es ese cuerpo quebrantado por nosotros, y ahora la Pascua es nuestro Señor Jesucristo y la celebramos. Celebramos su gran obra, celebramos su gran bondad hecha por nosotros, su gran misericordia, su gran salvación que ha dado a este pueblo que es su iglesia. Y podemos también meditar de forma interesante en este capitán del ejército del Señor que aparece, y esto es lo que se conoce como teofanía o cristofanías, en donde son apariciones de Cristo, ¿cierto?, antes de que se encarnara en el nuevo pacto. Podemos ver aquí entonces que es nuestro Señor Jesucristo el cual se le da adoración y el cual está liderando el ejército del Señor. Ahora sabemos que hay una guerra espiritual que no vemos, y ese general y ese capitán que estaba ahí del ejército del Señor, sabemos que muchos años después lo que sucede es que se encarna y viene a pelear una guerra espiritual de una manera totalmente diferente, en donde vemos que él vive perfectamente, muere injustamente, resucita al tercer día, y entonces ahora no solo pelea, sino que ya ha ganado, ya ha vencido al gran enemigo, la muerte, contra nosotros. Y por eso podemos tener esperanza, por eso podemos tener confianza, porque el Señor Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario.